Los ángeles trabajan horas extras para ayudarnos con la carrera, con nuestras actividades, con nuestras labores, con todo lo que nosotros necesitemos en esta tierra o en este plano. Y ellos lo único que nos piden siempre a cambio es que creen, que les pidamos ayuda, ¿verdad? Porque resulta que a veces hay personas muy rencorosas que dicen, es que a mí los ángeles no me ayudan porque yo no soy sanadora, porque yo no soy como tú, porque yo no sé orar, no sé pedir. Y efectivamente a veces se va por el lado de que no sabemos pedir. Lo que necesitamos más bien es pedir ayuda, siempre, siempre, siempre. Y ellos pues obviamente nos van a ayudar con todas las tareas que necesitamos cubrir en ese día por lo menos, y nos van a apoyar también en las situaciones que nosotros no podemos resolver. Lo hemos hablado muchas veces, que a veces que queremos más bien hacer cosas por nosotras mismas y se nos va de control, se nos salen y de repente decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces ahí los ángeles siempre van a estar con nosotros, aunque desde el principio pues no les hayamos hablado, pero ahora lo que quieren es que ellos pues apoyarte en tu vida, apoyarte en tus áreas de trabajo, pero sí el requisito así especial y específico es que pidas ayuda, ¿vale? ¿Cómo pedir ayuda a los ángeles? Siempre, siempre es importante que te quedes quietecita. Es como si fueras a orar. Orar, acuérdense que es cuando tú platicas con Dios. Meditar es cuando tú estás en silencio con Dios. Entonces, yo para pedir ayuda, lo único que hago es cerrar los ojos. El día de hoy pido su asistencia, su ayuda, su apoyo en todas las áreas de mi vida y además pido que me pongan en el lugar donde quiero, donde ustedes quieran que yo sirva, ¿no? Y esa es también otra de las partes que yo hago por lo menos. Y entonces viene todo el itinerario del día. Entonces es súper fácil, ellos te pueden empezar a guiar y además de todo, ¿qué creen? Lo que más me gusta de este tema es que los ángeles, cuando nosotros pedimos apoyo, por ejemplo ahorita que las chicas están emprendiendo toda esta cuestión de las brisas, incluso nosotras también con todos los temas que estamos haciendo, lo que estamos vendiendo, lo que estamos poniendo a la luz, es guiado por nuestros ángeles. Entonces también podemos pedir en la cuestión de nuestro negocio. ¿A quién le gustaría que su negocio estuviera estupendo? ¿No? ¿A quién no? Más bien, a mí. Así que, pues los ángeles también te pueden guiar en las personas, en los lugares donde tú puedes hacer o poner un negocio o donde quieras emprender. Entonces siempre los ángeles tienen ese tiempo o ese extra de horario para poderte ayudar. Así que díganme si no son un amor nuestros angelitos. Y bueno, también para aquellas que a lo mejor dicen, bueno, es que yo la verdad no me salen las palabras, no sé cómo hablarles bonito a los ángeles, también hay oraciones en las que nosotros podemos apoyarnos y ahorita la vamos a hacer. Entonces, si quieres ver milagros en tu día, empieza a pedirle a los ángeles que entren a tu vida y entonces vas a ver qué brinco tan significativo va a tener tu día a día con esta asistencia. ¿Qué les parece? Padre, ¿no? A mí la verdad me encantó. Yo pienso que entre más fervor tengas a los ángeles, entre más hables de ellos, entre más pienses de ellos, pues más cosas bonitas van a venir a tu vida, a tus situaciones, a tu entorno. Y bueno, es una manera también de hacerles saber que creemos en ellos. Muy bien. Vamos a entonces hacer esta oración matutina, si les parece bien. Sirve que de una vez hacemos esta conexión con nuestros ángeles. Muy bien, cierren los ojos, respiren profundo, suelta el aire, nuevamente respira, suelta el aire y nuevamente respira y suelta el aire. Muy bien, toma tus dos cuarzos o el cuarzo que tengas, apriétalo fuertemente y los puedes llevar al corazón. Ahí vas a repetir esta oración que te voy a compartir. Y vas a decir, pido que todas las personas que puedan recibir bendiciones de mi producto, de mi negocio
o simplemente lo que voy a servir el día de hoy, obtengan mi tiempo, el dinero y todo lo necesario para que la gente se acerque a mí y yo pueda acercarme a la gente, ya sea si tengo un negocio o una actividad laboral. Que sea de éxito, de amor y sobre todo de bendición para este día. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y cierras tus ojos y sueltas el aire otra vez. Y ellos te van a empezar a ayudar a disfrutar también de su presencia. Así que cuando estés lista, empieza a regresar aquí y ahora. Puedes dejar tus cuarzos a un ladito de ti. Puedes abrir tus ojos y sacudirte de la cabeza hasta los pies. Así que ten en cuenta que pueden ser también tus propias palabras, tu propio agradecimiento, y los ángeles estarán felices de poderte asistir, ¿vale? Pídele a tus ángeles que te ayuden a disfrutar de todo tu trabajo, de tu negocio, y ellos van a inyectar cada día alegría, amor, pasión a todo lo que haces y a todos esos momentos significativos. Realmente los ángeles pueden ayudarte con cada detalle. ¿Se acuerdan la pregunta que les hice al principio? ¿Creen que los ángeles se cansen de nosotros? Pues no, ellos realmente lo que tú les pidas, sea pequeño o grande, ellos siempre van a estar muy, pero muy amorosos y muy dispuestos para apoyarte en todo lo que necesitas. Además, ellos aman tu corazón, aman tu vida, aman todo lo que haces, así que jamás se van a cansar de ti ni de tus situaciones. Así te caigas, te levantes una tras otra, no importa. Ellos siempre te van a estar ayudando porque te aman. Ellos desean que tú estés en paz, que tengas armonía, que tengas alegría en tu vida también, que seas muy feliz. Pero sobre todo, ellos, los ángeles, lo que quieren es ayudarte a sentir que el tiempo no está perdido. A veces no terminamos de hacer ciertas cosas y decimos, ay, ¿cómo me gustaría que existieran más horas? Realmente no es necesario. Los ángeles siempre están ahí para apoyarte. Si hoy no terminaste algo, mañana seguramente te van a decir cómo hacerlo para que lo hagas mejor o más rápido, no sé. Pero confía en que los ángeles te están abriendo el camino todo el tiempo. Además, también te están ayudando, por ejemplo, en la parte de la sanación. Los que nos dedicamos a ser terapeutas nos ayuda muchísimo para poder sanar, para poder ayudar a otras personas. También te ayudan, por ejemplo, en la cuestión de algún defecto que a lo mejor nosotros vemos en nuestro cuerpo. También te pueden ayudar si crees que eso te bloquea. Te ayudan, por supuesto, te ayudan a encontrar un mejor trabajo. O sea, tienen infinidad de propósitos, de misión aquí en la tierra. Así que, ¿cómo no pensar que ellos nos pueden dar esa mano, ¿no? Ellos siempre van a estar ahí con nuestros seres queridos, por supuesto, y más cuando se presentan los problemas de salud. Tengan por seguro que los ángeles siempre, siempre, siempre van a estar cerca de nosotros, para todos lados. A veces decimos, es que hoy me porté súper egoísta y seguro los ángeles ya no me quieren. O si no, a lo mejor hoy me tocó pelearme en la escuela, es un decir, con las maestras o algo así, y ya los ángeles me jalaron las orejas y seguramente no estoy en condiciones de pedirles algo, porque siento hasta remordimiento, ¿no? Entonces realmente los ángeles lo que nos hacen ver es que nosotros nunca dejamos de ser hijos amados de Dios, jamás. Así seamos malos, contestones, enojones, no sé, lo que tú por tu mente pase, los ángeles jamás van a juzgarte, jamás te van a abandonar por una acción que pues meramente es de un ser humano. Todos los seres humanos tenemos ego, tenemos miedos, tenemos incertidumbre, tenemos dudas también. Entonces, los ángeles se llaman ángeles encarnados o los ángeles terrenales, como ustedes lo quieran llamar, lucen como personas ordinarias. O sea, los ángeles en general asumen esta función, pues como les digo, solamente para poder apoyar. No siempre van a estar así, no siempre van a estar aquí en la tierra,
pero vienen a realizar esa función celestial que más necesitamos, y algunos sí deciden vivir toda la vida como humanos, o sea, ahí les dan tregua para decidir si se quedan como humanos o se van al cielo o de donde salieron y regresan a su lugar. Un ángel puede aparecer en nuestras vidas en forma humana, pero como en una corta relación así. Y bueno, estos seres queridos o estos seres celestiales salen de nuestra vida así rapidísimo, así como salió el Arcángel Miguel, así rapidísimo salen de nuestra vida porque ya realizaron su función angélica. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has consolado a alguna amiga, algún amigo, algún cliente a lo mejor que, no sé, que necesitaba en ese momento que lo escucharas? ¿Alguna vez has reconfortado con algunas palabras a otras personas? ¿Alguna vez has dado algún ejemplo a través de ti, de tu experiencia, como un ángel mensajero? Tú pusiste sí, es una reafirmación que eres un ángel terrenal. Así que enhorabuena para ti, porque tienes esa función aquí en la tierra de poder también acompañar a los demás, ¿vale? Así que date tu aplauso, date tu palmadita, porque estás haciendo las cosas bien. No importa lo que te dediques en este momento, estás haciendo las cosas bien y eres un ángel terrenal. La mayoría de las personas también cuando hacen esto es porque realmente tienen esta función como de un psicólogo, de un amigo, de una mamá, de un compañero, no sé, y entonces se te hace fácil. Hay unas personas que me han dicho, es que yo no sé cómo le pude decir o cómo pude calmar a esta persona si yo pues ni siquiera conozco del tema. No importa, te usaron también los ángeles te usaron a través de tu físico, de tu voz, para poderles decir a estas personas algo que necesitaban escuchar. Entonces imagínate qué hermoso poder servir a Dios, a los ángeles a través de ti, de tu cuerpo, de tu voz, de tu abrazo, porque a lo mejor te tocó abrazar a alguien sin querer o apoyar a alguien, no importa. Así que eso es padrísimo y la verdad es que yo pienso que para ser un ángel terrenal es una responsabilidad, como les digo, muy grande, pero también es una misión muy, muy grata, ¿no? Y eres afortunada por ser este tipo de ángel y sobre todo porque tienes esta parte donde tú puedes dar motivación, puedes dar tu tiempo, tu servicio, tu pasión. En mi caso, enseñar a alguien más es algo que a mí me llena muchísimo, se los he confesado incluso, que más que una terapia, me encanta poder compartir lo que sé para otras personas y creo que por eso Dios, los ángeles te van poniendo los lugares donde tú puedas servir a alguien más, ¿no? Entonces, acuérdense, esto no es una moda, no es, ay, pues es el negocio de mi vida. Esto no es así. Cuando tú quieres servir algo, no importa lo que te dediques, es porque realmente tienes esa aptitud de ser un ángel terrenal. Así que no lo pierdas para nada, ¿vale? Muy bien. Y pues por último, los ángeles nos van a ayudar siempre a dar esas palabras. Acuérdense que a veces no somos nosotros los que hacemos la labor celestial. La labor celestial la tienen ellos son los que tienen esa luz. Tú lo único que haces es a través de tu voz poder dar esa palabra pues no sé, de aliento, de amor, etcétera. Entonces cuando tengas una situación donde tú no sepas ni qué hacer y a lo mejor alguien te diga, dame un consejo, dame algo para que yo me sienta bien o pueda decir y a lo mejor tú como humano no sepas, dile a tus ángeles que hablen a través de ti para que esa persona pueda recibir ese mensaje, que te guardes ese don. Si eres buena para sanar, pero a lo mejor te dedicas a las ventas, también hazlo, porque tú tienes esa bendición de poder ayudar a los demás. Las personas que, por ejemplo, aprecian sus dones son las personas que más crecen en este mundo, ¿no? Y no solamente financieramente, sino también personalmente. Tú eres una persona que confía en lo que Dios te dio. Les digo, no es un acto de soberbia. Nunca se sientan mal por decir que hacen algo bueno, ¿vale? O por decir, soy excelente dando clase o dando terapias, etcétera. No es una forma de soberbia, es una forma de aceptar
los dones que Dios te dio. Pero eso sí, hacerse a un lado. Cuando ya te digan qué bonito, qué padre, wow, super clase, wow, super terapia, wow, super todo, super brisas, gracias, y te haces a un lado. Nunca te quedes ahí, nunca te quedes estancado en que wow, soy super acá y superman y super, ¿cómo se llama? Super mujer, y no. Siempre muévete de ahí. A los ángeles lo que desean para ti es tener mucha paz, mucha felicidad. Ellos, en resumen, están disponibles todo el tiempo para ayudarte. Lo único que tienes que hacer es pedir su ayuda. Eso es todo. ¿Qué difícil es? Para nada. Ya vimos que hay una oración. Si no tienes la oración, si a mí se me olvidó darte la oración, entonces lo puedes hacer con tus propias palabras, con tu propio corazón y listo. Ya no necesitas más. Los ángeles, de verdad, aunque aquí en este mundo holístico hay muchos rituales para todo, a ellos curiosamente, si tú no le haces un ritual, pero si le pides con amor, si le pides con gratitud, ellos te ayudan. A veces la respuesta llega rápido, a veces no, y no es porque Dios no lo quiera, es porque no estamos listos para recibirlo. Entonces, por favor, cree en los ángeles.